Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Xochitl. Voy a ser muy rápido para ya dejarlos tiempo con ella. Mi nombre es Arturo Azuara, soy el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y estaré acompañándolos en esta edición de Diálogos UDEM por México, que con mucho gusto celebramos en nuestro campus UDEM. Agradecemos la presidencia de nuestro presidente del Consejo, de nuestro rector, consejeros, directivos, profesores, colaboradores, estudiantes y amigos de nuestra universidad. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos a este ejercicio por la democracia. Saludamos también a quienes nos visualizan a través de esta transmisión. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales en el hashtag DiálogosUDEM. Este evento se creó con el propósito de alentar la formación ciudadana, una plataforma con la que la Universidad de Monterrey pone al alcance de todos ustedes las propuestas de las candidatas y los candidatos con registro en el Instituto Nacional Electoral. Invitamos a mantener el diálogo constructivo y positivo en este evento de carácter académico. Posterior al diálogo que tendremos, habrá un espacio para preguntas y respuestas. En esta dinámica de preguntas escucharemos las inquietudes de los estudiantes, así como de los que nos están viendo en vivo. A partir de este momento, súmate a la conversación y envía tus preguntas a través del código QR que está apareciendo en pantalla. Para moderar este diálogo, tengo el gusto de darle la bienvenida también al doctor Agustín Basabe, director honorario del Instituto de Estudios Políticos de esta Casa de Estudios y profesor emérito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM. Cedo la palabra a Agustín para que dé inicio a este diálogo. Adelante, por favor. Bienvenida a la UDEM, Xochitl. Nos da mucho gusto que regreses aquí donde empezó la saga. Hace ya un buen tiempo en tu primera visita a la universidad, cuando te invitamos. Pues hace más de un año. Hace más de un año todavía no decidías contender por la presidencia de la República y aquí te estuvimos presionando. Porque me da mucho gusto que estés de vuelta con nosotros. Una pregunta guión comentario de contexto. En 1990 en Nicaragua, los sandinistas que habían ganado la revolución fueron a una elección. La candidata opositora era Violeta Chamorro, era la candidata del UNO, la unidad opositora, Unidad Nacional Opositora. Todas las encuestas, menos una, todas, vaticinaban que iban a ganar los sandinistas por mucho. Decían que 15, 20 puntos iban arriba. Solo una encuestadora acertó. La razón por la que acertó es porque hizo encuestas en urnas. Por primera vez usaron pequeñas urnas y el encuestador llegaba con unas boletas, se la daba al encuestado. Cruce usted por quién va a votar y échela, doble su boleta y échela aquí. Mucha gente en Nicaragua en aquel entonces, en un régimen que ya era un régimen autoritario, mira lo que se ha convertido en una dictadura realmente con Daniel Ortega, tenía miedo de decir que iba a votar por la oposición y por eso mentían. Cuando se les preguntaba cara a cara ¿por quién va a votar? Ustedes decían por el gobierno, por los sandinistas. La encuesta que acertó, una empresa costarricense fue la que hizo esas encuestas en urnas y fue la única que acertó que iba a ganar Violeta Chamorro, como ganó en realidad. Pero hay una cosa muy importante, y cito esta anécdota porque tiene mucho que ver con los jóvenes. La razón, la clave del triunfo de la oposición en Nicaragua en aquel entonces fue la participación. Más de 85% de los votantes asistieron a las urnas. Si los jóvenes van a las urnas, otro gallo nos va a cantar. Ahí la dejo, haz tu exposición y después damos el paso a la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenida otra vez, Xochitl. Muchas gracias. Por supuesto que algo está pasando con los jóvenes y quiero agradecer a la universidad, a la UDM, por su invitación. Y efectivamente estuve en el mes de mayo aquí. UDEM.
a la UDEM. Luego uno se apendeja. Mi querido Álvaro, muchas gracias por estar aquí. A Mario Páez, rector de la UDEM, Agustín Basabe, gracias por tu invitación. A Arturo Azuara y a todos los jóvenes que me acompañan aquí, a Alejandro Espinosa Valdés, a Ana Sofía Ruiz, a Fernando Herrejón, a Fernando Sumaya Delgado, no está aquí, María Belén Ávila, Ricardo Fuentes, Balbina Villarreal, gracias. Y también agradezco a mi equipo, a Enrique de la Madrid, gracias, a Jesús Zambrano, a Ildefonso Guajardo. Tengo a dos regios, entrones, trabajadores aquí en este equipo. Y también agradezco muchísimo a Karina Barrón, nuestra candidata al Senado, anda por ahí Karina, y a Fernando Margain, nuestros candidatos. Gracias a todos los que nos acompañan. A Homero, ¿quién más falta? A Homero Díaz de Rivera, gracias, que tiene un gran prestigio. Les decía que ayer estuve en el Estado de México y fui recibida por cientos de jóvenes, y luego por la tarde fui al Colegio Salesiano y también una recepción tremenda. Me ubican perfecto, saben quiénes somos, saben qué estamos haciendo. Así es que los jóvenes están más metidos en los temas de la política de lo que los adultos se imaginan. Ellos creen que el hecho que los jóvenes no vayan a las marchas no quiere decir que los jóvenes no se estén enterando de lo que está pasando. Y jóvenes, yo les quiero decir claramente que hoy pues, tenemos dos posibilidades de país, dos posibilidades. Una de un país donde la idea de la seguridad pública, esta negligencia criminal de los abrazos, no balazos, ha llevado al país a una situación bien complicada de violencia. Y algo que les tengo que decir es, de las cosas que a mí más me han impactado, por ejemplo, son el asesinato de estos 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Ojalá no hayan visto el video ustedes, pero cómo a uno de los jóvenes lo obligan a matar a sus amigos, los delincuentes. Es una cosa terrorífica. O el asesinato de los 5 jóvenes en Celaya, estudiantes de medicina, simplemente por escuchar una canción que a los delincuentes que estaban ahí no les pareció, o a los 12 jóvenes que estaban en Salvatierra, Guanajuato, festejando la posada, y por haberle dicho a unos delincuentes que se fueran de la posada, que no estaban invitados, llegaron y acribillaron a 11 jóvenes. Eso no puede seguir pasando. Ustedes no merecen vivir con miedo. Las niñas, las jovencitas no merecen salir a la calle teniendo que avisarle a medio mundo, estoy en tal lugar, compartir su ubicación, tener prendido el celular todo el tiempo, porque al final de cuentas las mamás estamos con miedo. Yo soy mamá de 2 jóvenes, de Juan Pablo y de Diana, y yo vivo esa angustia de no saber exactamente qué les puede pasar. Por eso para mí, jóvenes, para mí la mayor prioridad va a ser su seguridad, va a ser cuidarlos, va a ser que los delincuentes vayan a donde tienen que ir, a la cárcel. Los delincuentes les vamos a aplicar la ley. Los que tienen que tener miedo son los delincuentes, y nuestro mayor proyecto va a ser la seguridad pública. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pagar bien a nuestros policías. Vamos a cuidar a nuestros policías, porque si no cuidamos a los policías, ¿cómo nos van a cuidar a nosotros los policías? Sueldos dignos, prestaciones, vivienda, becas. A mí me gustaría que los hijos de los policías vinieran a esta universidad. A mí me gustaría que los hijos de los policías se sintieran orgullosos de su papá policía y nosotros los cuidáramos a ellos. Vamos a darle recursos a los estados para que tengan inteligencia, capacidad policíaca, para que puedan perseguir a los delincuentes y ponerlos tras las rejas. Vamos a desmilitarizar el país. Los militares van a regresar a sus actividades, que son la seguridad nacional. La Guardia Nacional va a ser una Guardia Nacional civil. Tengan la certeza que
que en ese sentido no nos va a temblar la mano para que podamos entrarle a los estados. Eso que pasó en Pesquería realmente es lamentable. Uno piensa que los delincuentes no andan por allá del norte de Nuevo León o en el sur de Nuevo León, pero ya están instalándose en la ciudad. En materia de salud, probablemente ustedes hoy están sanos, hoy no se dan cuenta, pero en México hay 50 millones de personas que no tienen servicios de salud. Seguramente algunos de sus padres, cuando se llegue a enfermar y no tiene un seguro de gastos médicos o no está dado de alta en el seguro social porque es un trabajador por su cuenta, pues se empieza a preocupar. Antes, cuando había un cáncer infantil, cuando había un cáncer para una mujer o un cáncer de próstata para un hombre, decían, no te preocupes, el Seguro Popular te cubre estos cánceres. Y de las cosas que más me impactaron en el debate es cuando yo le reclamaba a Claudia que no había hecho nada con las mamás de los niños de cáncer que se quedaron afuera de Palacio Nacional. Y por eso le puse que era una dama de hielo, porque ni siquiera volteó, ni siquiera le conmovió la situación de las madres buscadoras tocando las puertas de Palacio Nacional. El Seguro Popular va a ser una tarjeta muy sencilla. Si el gobierno no te atiende, tú con tu tarjeta vas a un hospital público o privado y ahí te atienden y el gobierno paga la atención, porque es responsabilidad del gobierno no darte la atención médica. Un tema que me han planteado ustedes, jóvenes, es el tema de la salud mental. La salud mental, psicólogos en línea. Ustedes van a poder tener una psicóloga que les permita tener atención médica, porque hay gente que no tiene 800 pesos para pagar una consulta de salud mental a una psicóloga y más que lo tienes que hacer cada semana. Entonces, en ese sentido, vamos a tener acceso psicológico gratuito y crearemos un programa de prevención de enfermedades mentales. Las enfermedades mentales es algo que nos preocupa. El medio ambiente. Jóvenes, el planeta se está muriendo. ¿Sí saben que estamos viviendo una de las primaveras más calientes en la historia y vamos a vivir un verano y que hay escasez de agua y que hay incendios forestales y que están desapareciendo especies animales por culpa del cambio climático? Voy a ser una presidenta comprometida a luchar contra el cambio climático. Voy a ser una presidenta que va a buscar que se abandone el uso de combustibles fósiles. No tengan miedo, cerrar la refinería de Cadereyta es lo que sigue. La energía del futuro es la energía renovable, es la energía del sol, es la energía del viento, son los coches eléctricos, es la electromovilidad. Esa es la apuesta. La señora Sheinbaum quiere que veamos para el pasado, que veamos para el combustorio. Nosotros queremos ver para el futuro. Nosotros queremos un México limpio, un México próspero, un México donde no sea un delito salir adelante. Vamos a caminar hacia una economía circular, a donde nada sea basura, sino realmente sean residuos. Reciclemos, reutilicemos, refabriquemos. Ahí es a donde necesitamos su talento, jóvenes. Necesitamos tratar el 100% del agua. Necesitamos reusar el agua en nuestras casas, hacer diseños de vivienda sustentable. Eso es muy, muy importante. Para los jóvenes habrá un programa de crédito para la vivienda, porque ustedes merecen tener una vivienda, jóvenes. Por supuesto, yo le decía al alcalde que gran parte de las nuevas viviendas tienen que ser sin estacionamiento, porque la apuesta tiene que ser el transporte público. El transporte público, porque ya no cabe un coche en Monterrey, ya no caben, ya el tráfico es una locura. Por eso, díganle al gobernador que yo le voy a ayudar a acabar esas líneas del metro. Conmigo sí va a contar para que Nuevo León tenga metro. Vamos a tener un programa de transporte público. Como senadora impulsé la ley de movilidad y seguridad vial. Todos los días mueren 44 personas en accidentes de tránsito. Por eso tenemos que hacer adecuaciones viales para que las ciudades sean mucho más seguras para todos.
¿Cómo vamos a resolver el agua? Vamos a tratar el 100% del agua, vamos a reparar las fugas, el 40% del agua se pierde en fugas en las ciudades, vamos a captar agua de lluvia, la vamos a almacenar en las presas, vamos a tecnificar el campo para hacer más eficiente el uso del agua y crean, hay solución. Lo que necesita el país es una ingeniera que le entienda cómo resolver los problemas del agua. Porque miren, la otra señora dice que es científica, pero no, les voy a contar qué hizo en la pandemia. En la pandemia les dio un medicamento que se usa para los piojos a los pacientes de la Ciudad de México. Les dio ivermectina. ¿Y saben qué? Ese medicamento no tenía ninguna prueba científica ni médica que sirviera. Entonces, en ese sentido, vamos a usar la ciencia. Algo importante, jóvenes, vamos a recuperar al CONACYT. Necesitamos que ustedes sigan siendo becados, que las universidades privadas tengan acceso a fondos de CONACYT, que la ciencia, ellos en la educación quieren ideología, nosotros queremos tecnología. Nosotros queremos que los jóvenes tengan acceso a tecnología, a desarrollar sus habilidades. Por eso va a haber un programa que se va a llamar Sí Estudio y Sí Trabajo. Un programa donde vamos a apoyar a los jóvenes que estudian la universidad con becas. La beca universal va para jóvenes de escuelas públicas y privadas, porque hay muchos papás que hacen un esfuerzo para que sus hijos estudien y se piensa que son papás ricos. No todos son papás ricos. Hay muchos papás de clase media que le chambean 2, 3 turnos para que sus hijos puedan estudiar. ¿Y a quién de aquí le gustaría empezar un negocio, una empresa? ¿A quién le gustaría tener su propio negocio? Pues quiero contarles un poquito, jóvenes, que yo empecé mi empresa con 40,000 pesos. Ningún banco me quiso dar dinero prestado. Tuve que vender mi coche, pedir fiadas 2 computadoras y un plotter. Y en 2 años era la empresaria del año. Así es que aquí debe de haber muchísimos jóvenes talentosos que lo único que están pidiendo es una oportunidad. ¿Qué creen que me reclamó la señora? Me dijo, es que yo vivo en un departamento rentado y tú tienes una casa. Yo quiero que todos los jóvenes tengan una casa, yo quiero que los jóvenes puedan hacer realidad sus sueños, que los jóvenes no le tengan miedo al éxito. Podemos lograr el éxito. Si tu sueño es hacer una maestría, si tu sueño es poner una empresa, si tu sueño es emprender un negocio pequeño, grande, que tengas el apoyo. Por eso vamos a crear la Agencia Nacional del Emprendedor, la innovación. Vamos a apoyar a la innovación en nuestro país, porque ningún país sale adelante sin la ciencia, sin la tecnología, sin el talento humano. Le vamos a apostar al conocimiento. Eso es el futuro de México, al nearshoring, a las empresas del futuro, de la electromovilidad, de la inteligencia artificial, de la robótica. Por eso este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro va a convertirse en el programa SISI, donde vamos a apoyar a los estudiantes que hagan una carrera universitaria. Y aquellos estudiantes que por alguna razón dejaron de estudiar, los vamos a apoyar con enseñanza de inglés. Les vamos a apoyar con enseñanza de tecnología, que aprendan robótica, que aprendan inteligencia artificial, que aprendan una habilidad o una competencia laboral. Este concepto de industria, estudio, para que haya técnicos. Hay técnicos que ganan muy bien. No necesariamente si abandonaste la carrera estás condenado a la pobreza. Por supuesto que yo quiero primero los pobres, pero primero los pobres para salir de la pobreza. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro país. Impulsar a los emprendedores. Yo estoy segura que las familias es lo que quieren, que sus hijos salgan adelante con oportunidades, y nosotros lo que tenemos que darles es eso. Para eso vamos a crear las aldeas del saber. Ahí en la tarde va a haber estas clases de inglés, estas clases de robótica, estas clases, que haya fábricas digitales, impresoras 3D, cortadoras, donde los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades, lo que le llamamos Fab Labs, fábricas digitales,
fábricas de la innovación, fábricas del diseño, fábricas que te impulsen a desarrollar tu talento. Pero también si quieres ser artista, que seas artista, que tengas una beca para la cultura. Y si quieres ser deportista, que tengas un apoyo como deportista, que no tengas que andar vendiendo trajes de baño para irte a una competencia deportiva. En materia de política exterior, yo no seré amiga de las dictaduras, ni invitaré a Rusia ni a Cuba al desfile del 16 de septiembre, se los digo claramente. Yo voy a ser amiga de los países democráticos, de los países que respeten los derechos humanos. Eso es muy importante. Y también sabemos que nuestro mercado está en Norteamérica. Ahí están nuestros aliados, ahí están nuestros socios, ahí están las inversiones. Tenemos que fortalecer nuestra cooperación económica con Canadá y Estados Unidos, jóvenes. Y bueno, todos sabemos leer un mapa, estamos ubicados en Norteamérica. Y en ese sentido, yo lo que les propongo aquí, jóvenes, es que apoyen esta visión de proyecto. Yo soy una mujer que viene de abajo, soy una mujer que sabe lo que cuesta salir adelante. No puede venir solo a pensar en los grandes empresarios, no, yo quiero un México sin división, un México unido, un México sin odio, un México donde nos dejemos de discriminar unos a otros, donde todos podamos caminar juntos hacia un mismo rumbo, hacia un país donde haya seguridad pública, salud pública, educación pública, donde el campo esté apoyado, donde los jóvenes puedan salir a la calle sin sentir miedo, donde los padres de esos jóvenes tengan la esperanza de que sus hijos van a tener un mejor futuro. Ese es el México que yo visualizo en este gobierno que viene. Nos estamos jugando o un México autoritario o un México democrático. Nos estamos jugando un México que mire el pasado hacia los combustibles fósiles o un México que mire hacia las energías limpias. Un México que quiera mantener a las personas en pobreza o un México que quiera que las personas salgan de pobreza. Por supuesto que los programas sociales son indispensables. Los programas sociales se quedan, pero yo quiero el siguiente paso. Y el siguiente paso es que los hijos de esas personas o esos que reciben los programas sociales tengan la oportunidad que les permita salir adelante. Muchas gracias y empiezo a oír sus preguntas, jóvenes. Agradecemos a la candidata Xochitl Gálvez por compartirnos su mensaje. Para continuar, procederé a explicarles cuál será la siguiente dinámica de preguntas. Las alumnas, alumnos y comunidad UDEM, con apoyo y orientación del profesorado de las distintas facultades y escuelas, se coordinaron para trabajar en un taller Escucha, Analiza y Cuestiona, del cual surgió la definición de los ejes temáticos, las preguntas y los contenidos que abordaremos en este evento. Los ejes temáticos son: desigualdad, pobreza y desarrollo económico, transparencia, corrupción y rendición de cuentas, seguridad y violencia de género, derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, educación, cultura, ciencia y tecnología, sostenibilidad, calidad del aire y escasez del agua, salud pública y salud mental. En sus pantallas están viendo las urnas que utilizaremos. En cada una de ellas tenemos la batería de preguntas por cada uno de los ejes antes mencionados. Los estudiantes que nos acompañan en este escenario tomarán una pregunta de cada una de las urnas y se la realizarán a la candidata, quien contará con 3 minutos para poder contestar. Alternaremos las preguntas de los ejes con las que hemos recibido a través del código QR. Iniciamos la primera ronda de preguntas sobre el eje temático desigualdad, pobreza y desarrollo económico. Invitamos al estudiante Alejandro Espinosa Valadez, de 8º semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza, para que obtenga la pregunta. Adelante, por favor. A2. Sabiendo que el sindicalismo es un derecho humano,
¿qué acciones pondrán en marcha para promoverlo entre las personas trabajadoras? Es una buena pregunta y se supone que uno de los logros del Tratado de Libre Comercio, bueno, del nuevo TEMEC, pues tiene que ver justamente con la libertad de que haya sindicatos, porque durante muchos años pues había como un sindicato que dominaba y pues los demás la batallaban. El problema es que eso no ha cambiado tampoco mucho, porque siempre la idea de cooptar a los trabajadores, de tener sindicatos blandos, pues es algo que existe, y yo creo que lo que tenemos que hacer es que haya verdaderos procesos democráticos dentro de las instituciones y que los sindicatos representen realmente los intereses de los trabajadores. Hoy vemos, por ejemplo, que dentro de los maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues siempre fue un sindicato disciplinado al gobierno, y hoy cambió el sistema de evaluación de la educación y hay un mecanismo muy oscuro que no es transparente de cómo un maestro está obteniendo un ascenso, y el sindicato no está representando los intereses de los maestros, está representando los intereses del patrón en este sentido, que es el gobierno. Y yo creo que lo que tenemos que es tener libertad sindical, pero que realmente el gobierno deje de tener la tentación de meter la mano en los sindicatos. Creo que ese es el problema siempre, siempre tratar de coaccionar a los dirigentes, a los líderes sindicales, y pues tratar de que realmente los derechos de los trabajadores se fortalezcan. Y yo en ese sentido sería una presidenta respetuosa del sindicalismo y respetuosa de la libertad sindical. Muchas gracias, candidata. Procederemos ahora con el segundo eje temático: transparencia, corrupción y rendición de cuentas. Invitamos a la estudiante Ana Sofía Ruiz Villafranca, de octavo semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza, para que obtenga y realice la pregunta. Adelante, Ana Sofía. B1. ¿Qué opina de la revocación de mandato como mecanismo de rendición de cuentas? ¿Estaría de acuerdo a someterse a dicho instrumento de participación ciudadana? Es súper buena pregunta para mí, porque justamente cuando yo hablo que soy una mujer libre e independiente, este es uno de los votos en los que tuve una diferencia con el PAN. Yo pertenezco a la bancada del PAN en el Senado de la República. Llegué por una alianza PAN-PRI-MC al Senado, y al final estuve en la bancada del PAN, y el voto del PAN fue en contra de la revocación del mandato, porque sentían que el presidente estaba usando la revocación de mandato como un plebiscito para él y no tanto como una verdadera revocación de mandato. Y yo tomé la decisión de votar a favor de la revocación de mandato. Morena no tenía los votos suficientes para lograrlo, porque es una reforma constitucional, pero yo estoy convencida que los ciudadanos tienen el derecho de quitar a malos gobernantes. Sí me sometería a la revocación de mandato. Muchas gracias, candidata. Ahora daremos paso a una de las preguntas generadas con el código QR. Ana María Gámez Méndez, docente de la Escuela de Medicina, pregunta: candidata, ¿cuál es su opinión acerca del manejo actual de gobierno en CONACYT, en especial el dejar sin becas, apoyos y nombramientos de estudiantes e investigadores de universidades privadas? ¿Y cuál es su agenda en el tema de ciencia en México de ganar la presidencia? Bueno, a mí de entrada, cuando se habló de la ciencia neoliberal, me parece que la ciencia es la ciencia, y la ciencia tiene un rigor, pues que no puede hablarse de ideología, porque entonces nos estamos separando de lo que debe de ser. En ese sentido, yo estaría dispuesta a que se rediseñe el CONACYT, pero enfocado pues con los verdaderos científicos, no con los grillos, que sí buscan la innovación, el desarrollo tecnológico de México, el crecimiento económico,
esta idea de que la ciencia no puede estar en las universidades privadas o no puede ir de la mano de la industria, pues es un error, porque los países que más crecen económicamente son los que vinculan la investigación científica con la industria para innovar, para desarrollar nuevos productos. Entonces yo regresaría a las universidades privadas también a acceder a fondos públicos para el desarrollo científico. O sea, creo que no podemos limitar solo a las universidades públicas o solo darles becas a los estudiantes de universidades públicas. Cualquier estudiante que quiera desarrollar ciencia tiene que acceder a estos fondos. Subiría paulatinamente hasta llegar al 1% de investigación científica en nuestro país del Producto Interno Bruto. Muchas gracias, candidata. Continuaremos con el tercer eje temático, seguridad y violencia de género. Invitamos al estudiante Fernando Errejón Villarreal, igualmente de octavo semestre de la licenciatura en Ciencia y Política y Gobernanza, para que realice la pregunta. Adelante. C2. ¿Consideras que la violencia de género tiene muchas veces causas culturales y educativas? ¿Cuáles son sus propuestas en relación a la política educativa y a la prevención de la violencia de género? Por supuesto que sí hay causas culturales de lo que conocemos como el patriarcado. Durante mucho tiempo se ha pensado que hay una superioridad de hombres sobre mujeres y eso pues obviamente tiene que cambiar y nos tenemos que ver como iguales hombres y mujeres, y los hombres tienen que empezar a jugar roles, y creo que ustedes jóvenes lo están haciendo ya de manera distinta. Durante mucho tiempo se pensó pues que era responsabilidad de las mujeres cuidar de los hijos. Por eso nosotros queremos impulsar el Sistema Nacional de Cuidados, para que las mujeres se puedan integrar plenamente a la vida laboral sin tener que ser las cuidadoras de los niños, las cuidadoras de las personas con discapacidad, las cuidadoras de los adultos mayores. Que el gobierno le entre a apoyar a las mujeres, que los hombres le entren a apoyar a las mujeres, que las mujeres se integren a la vida laboral de manera plena, y sí tenemos que ir acompañando pues esta violencia. Yo he pensado evitar esta violencia. Yo he pensado que una línea de ayuda a los hombres en situación de ira podría ser una alternativa también para los hombres, porque muchos hombres fueron educados en un rol machista y no es tan fácil encontrarse, y se los digo porque para mi marido no fue fácil, y hablo en primera persona, vivir con una mujer tan independiente, con una mujer que pues no le decía dónde iba, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no me pediste permiso? No, pues yo te aviso, porque yo no tengo por qué pedirte permiso, ¿no? Y para él sí fue muy, muy duro cambiar todo este rol, y lo fuimos platicando, dialogando. Por eso creo que el apoyo psicológico en las familias que sufren violencia es fundamental para poder ir resolviendo estos temas de superioridad, de masculinidad. Tenemos que diseñar nuevas masculinidades, no hay duda. Tenemos que hacer un nuevo pacto entre hombres y mujeres para que nos veamos por igual, pero sí es todo un trabajo que tenemos que hacer. Ahorita hablaba con Adrián de mi propuesta de que en cada municipio haya un equipo de trabajadoras sociales, de psicólogas, para que acompañen a las mujeres que viven violencia. Porque pues, se dice fácil, llamas al 911, pero aquí localmente, en la colonia popular, tiene que llegar la trabajadora social, tiene que llegar la psicóloga a resolver estos problemas de violencia dentro de las familias. Durante la pandemia fue durísimo la violencia que se vivió tanto por niños como por mujeres. Entonces, pues sí, hay que trabajar sobre todo en el tema de salud mental. Muchas gracias, candidata. Continuamos con el cuarto eje temático, derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Invitamos al estudiante Balbina Villarreal Bortoni, quien es estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Política y Gobernanza, para que realice la pregunta. Adelante.
D3. México recibe cada vez más personas que huyen de sus países de origen y se asientan en el país, temporalmente o no. Sin embargo, enfrentan múltiples obstáculos socioeconómicos, administrativos, de rechazo de la población en su proceso de inclusión social. ¿Qué estrategias propondría usted para mejorar esta situación? Primero decir que tenemos que tener la autoridad moral para exigirle a Estados Unidos que traten bien a los migrantes mexicanos. Y si nosotros no tratamos bien a los migrantes centroamericanos, sudamericanos o de cualquier país de origen, pues habla muy mal de México. El que hayan muerto 40 migrantes en una estación migratoria asfixiados es algo súper vergonzoso. En ese sentido, lo que yo propongo es ver a la migración como una oportunidad y no solo como un problema. México empieza a tener falta de mano de obra y en ese sentido creo que pudiéramos hacer un convenio con Estados Unidos para que las personas que están esperando una visa humanitaria tengan una certificación laboral, tengan un apoyo de desarrollo económico, un empleo durante el tiempo que están en México, porque a muchas familias les molesta pues que están en los parques públicos, les molesta que están pidiendo dinero en la calle, pero tampoco hacemos nada para darle una oportunidad. Entonces, yo haría un convenio con Estados Unidos para que si México de alguna manera funciona como tercer país seguro ahora, pues haya apoyo económico para desarrollar capacidades, habilidades, para que los migrantes estén en refugios o en albergues con los recursos necesarios que los mantengan en una buena condición. Y yo sí vería la posibilidad de que varios de ellos se integren al mercado laboral mexicano con una visa de trabajo formal y sí fortalecer la frontera sur, porque hoy la frontera sur es una coladera absolutamente en manos de los delincuentes, el tráfico de personas. Muchas gracias, candidata. Daremos ahora paso a las preguntas generadas por el código QR. Pregunta Mariana Gómez Hernández, estudiante profesional del UDEM de la licenciatura en Negocios Globales. ¿Qué papel cree que México debería desempeñar en el ámbito internacional en temas como el comercio, la migración y la seguridad? Bueno, gracias Mariana por la pregunta. Es muy interesante, pues vuelvo a decir, nuestra geolocalización está en Norteamérica, el 80% de nuestro comercio está con Estados Unidos y Canadá, tenemos que fortalecer esa relación comercial, hay que estar muy cuidadosos de sí cumplir el tratado de libre comercio con ellos, porque no es un buen mensaje cambiar las reglas del juego en el tema energético, porque finalmente generamos desconfianza. Yo en ese sentido, México peleó el tema de aranceles para algunos productos, estamos en algunos pleitos con ellos, pero hay que resolverlos de manera amistosa para que puedan seguir fluyendo las inversiones con México. En el tema de migración, yo propondría a Estados Unidos que dialogáramos más, porque hay 1 millón de mexicanos que podrían tener la residencia legal en Estados Unidos, podríamos trabajar más en visas temporales de trabajo, ordenado, ellos requieren la mano de obra mexicana. Muchos jóvenes de Nuevo León se están yendo a trabajar con visas legales a Estados Unidos y eso me parece muy bien, pero también los que trabajan en el campo, los que trabajan en la industria de la construcción, tendrían que tener una visa temporal de trabajo y creo que con eso resolveríamos muchísimo del tráfico de personas. En seguridad hemos propuesto una posibilidad de hacer un acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad, empezando por las aduanas. Una agencia de Norteamérica para que las aduanas de México y Estados Unidos tengan agentes de los dos países, certificados que permitan que nosotros evitemos el tráfico de armas y ellos evitan el tráfico de fentanilo. O sea, una coordinación. Se habla mucho de que esto está en contra de la soberanía nacional, pero no hay peor pérdida de soberanía que el crimen organizado esté en el 35% del territorio del país. Eso sí es una pérdida de soberanía. Entonces yo haría muchísima más cooperación internacional, tanto con Estados Unidos, con Canadá, para resolver los graves problemas de seguridad. ¿Con qué? Con tecnología, con intercambio de información, con inteligencia
y creo que con eso vamos a poder enfrentar de manera más eficiente la inseguridad. Solos no vamos a poder. Tenemos que cooperar con el mundo porque hoy el tema de la inseguridad es un tema internacional. Muchas gracias, candidata. Vamos a proceder con el quinto eje temático: educación, cultura, ciencia y tecnología. Ahora invitamos a la estudiante Fernanda Sumaya Delgado, de cuarto semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza, para que obtenga la pregunta, que también la podrán ver ustedes por pantalla. Adelante. ¿Cuál es su propuesta para formar más mujeres en ciencias y en ingenierías? Uy, me encanta porque finalmente cuando yo quería estudiar ingeniería, todo el mundo dice, las mujeres no estudian ingeniería. O sea, hay una visión cultural muy cañona sobre que las mujeres no servimos para las ciencias exactas. Yo daría una beca mucho mayor a las mujeres que quieran estudiar alguna carrera STEM. Creo que eso es una buena política y también impulsarlas desde niñas para que las niñas sepan que estudiar ingeniería, tecnología, ciencias no tiene que ver con el género, tiene que ver con la capacidad y el talento. Yo diría que las neuronas no tienen sexo. Muchas gracias, candidata. Continuaremos con el sexto eje temático: sostenibilidad, calidad del aire y escasez de agua. Ahora invitamos a la estudiante María Belén Ávila Horta, del cuarto semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza, para que obtenga la pregunta. Adelante, María Belén. F3. Científicamente se ha probado que la transición a las energías renovables no soporta el ritmo de crecimiento económico actual. ¿Qué estrategia de transición energética propone, considerando los desafíos económicos y científicos? Aquí. Los desafíos económicos y científicos de la transición a las energías renovables y cómo la vincula con el crecimiento económico. Sí, definitivamente no podemos solo pensar en energías renovables para poder satisfacer la demanda de energía, pero sí tenemos que acelerar la transición energética. Por supuesto que la mayor apuesta del mundo es hacia el hidrógeno, para las grandes industrias como el cemento, como la industria del acero. Ya se está empezando a desarrollar la tecnología suficiente para tener un combustible limpio. Todavía no está listo, pero hacia allá está caminando la industria pesada, hacia el hidrógeno. Y por otro lado, la industria eléctrica de los automóviles de ciertas capacidades da suficiente la energía renovable. Hay países como Dinamarca que le están apostando ya en un 75-80% a las energías renovables. Ahí lo que tenemos que hacer es construir líneas de transmisión. Por ejemplo, la energía renovable del viento que se da en la ventosa es impresionante. Lo que tenemos que hacer es traerla de la ventosa hacia el centro del país. Aquí en Coahuila hay una planta de 1,400 megas de energía solar. O sea, realmente es una cantidad impresionante. Lo único que tenemos que es tener líneas de transmisión y eso sí nos va a llevar un tiempo hacerlo. Pero no hay duda, el futuro del mundo son las energías renovables y el hidrógeno verde. Muchas gracias, candidata. Continuamos ahora con el séptimo eje temático: salud pública y salud mental. Invitamos al estudiante Ricardo Fuentes Leucona, de octavo semestre de la licenciatura en Derecho y Función Pública, para que realice la pregunta. Adelante, Ricardo. G3. ¿Cuenta con un plan para enfrentar la irrupción de una nueva pandemia que afecte al país? ¿Qué propone para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector de salud en México? Justo me gusta mucho que en este momento un grupo de científicos mexicanos estén analizando lo que pasó con la pandemia
para poder enfrentar de una manera mucho más eficiente las siguientes pandemias. Tenemos que aprender. México fue de los países que más personas tuvo fallecidas en el mundo con menor crecimiento económico. Hay países que decidieron sacrificar la vida a cambio de no decrecer económicamente y nosotros fracasamos en los dos. No crecimos económicamente y murieron 800,000 personas. Hay países como Australia que prácticamente cerraron sus fronteras y conservaron la vida por encima de cualquier posibilidad económica y tú no podías entrar ni salir. Yo creo que es un mix de los dos. Realmente cuando el mundo descubre que el uso de cubreboca sí te reducía el contagio por la falta de, porque se transmitía por aerosoles, por lo que estábamos platicando y no por gotículas, porque decían la sana distancia es en 1,5 metros para que tu gotícula no me caiga y yo no me enferme, pero los aerosoles en un cuarto se cerraban los virus y medio mundo se contagiaba. El no haber usado cubreboca en México, el que el presidente dijera que el cubrebocas no servía, el que Hugo López-Gatell diga el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, provocó que miles de familias tuvieran contagios, desafortunadamente fallecimientos, porque la vacuna no estaba lista. Entonces yo creo que la enseñanza es que le tenemos que hacer caso a la ciencia y no a los políticos. En ese momento los que deben de llevar el mando son los científicos, los técnicos, el Consejo de Salud Pública y lo que menos importa es lo que opina el presidente. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, candidata. Ahora vamos con una última pregunta y que la vamos a tomar de lo que sería del código QR. Muchas gracias. México es uno de los países que más médicos y enfermeras fallecieron. Tenemos que cuidar a nuestros médicos, de verdad que es una tragedia. Hay que propiciar más médicos especialistas. Yo ya no les sigo apostando a los médicos cubanos. Necesitamos formar más médicos en México. Muchas gracias. Nos preguntan a través del código QR María José Granados Hernández, quien es docente de la Facultad de Educación y Humanidades, ¿cómo apoyar a las generaciones para tener mejores oportunidades de retiro? Ese es el tema de los próximos años, las pensiones. Pero para generar pensiones hay que generar riqueza, hay que crecer económicamente y hay que aportarle a tu pensión. Hoy, la única manera que tienes para tener una afore pública es ser un empleado, estar en el mercado laboral formal. Si tú quieres tener seguro social, pues a lo mejor puedes hacer una aportación voluntaria y tienes seguro social que por cierto cuesta carísimo. Necesitamos cambiar la Constitución para que la seguridad social no dependa del trabajo obrero patrón, sino dependa pues del derecho humano a tener una pensión, a tener salud. Yo presenté una iniciativa para que los trabajadores de plataformas digitales pudieran tener seguridad social, porque un chavo que anda en una bicicleta de Uber, de Didi, que lo atropellan, si pierde un pie, si pierde la vida, la familia se queda desprotegida, porque la plataforma dice que es un socio. No es un socio, es un empleado. Y nosotros tenemos que tratarlo como empleado. Teníamos que obligar, si tu trabajo es a distancia y tú eres programador, pues el que te está contratando y tú tendrías que estar aportando desde el día 1 a tu pensión. Porque a lo mejor ahorita dices, no hombre, yo tengo 20 años, para que yo sea viejito van a pasar 40. Pues sí, pero si no empiezas a ahorrar desde el día 1 de trabajo, difícilmente lo vas a tener. El gobierno tiene que volver a aportar recursos y tiene que ser el contratador, el trabajador y el gobierno. Pero sí creo que es necesario diseñar un nuevo sistema de pensiones, pero no se vale que el gobierno ahora se quiera quedar con las pensiones de las afores. Eso sí, no lo vamos a permitir porque es el dinero de los trabajadores.
Muchas gracias, candidata. Agradecemos a la candidata Xochitl Gálvez por tomarse el tiempo para compartir con nuestra comunidad UDEM sus propuestas a través de un diálogo constructivo y participativo. Y pediríamos ahora a Agustín, si nos permites realizar el cierre, por favor. Sí, gracias, Arturo. Xochitl, voy a decir algo a título personal. Desde Palacio Nacional hay una campaña en tu contra, una campaña que inició desde el principio, desde que tu nombre empezó a sonar como una posible candidata opositora. Una campaña ilegal e inmoral que te ha generado, sobre todo al principio, cuando sacaron información privilegiada en la pantalla de las mañaneras, te ha generado negativos. ¿Cómo puedes contrarrestar eso? ¿Cómo te puede ayudar la gente? Aquí hay muchos que te apoyan, lo has visto, para contrarrestar esa inercia negativa que te forjó el presidente. Una cosa que me quedó clara, y supongo que a los demás también, es que hay dos tipos de personas. Algunas personas ante cada problema buscan una solución, creo que es tu caso, y hay otras que ante cada solución buscan un problema. ¿Cómo solucionarías? ¿Cómo vas a solucionar eso de cara al 2 de junio? Aquí el tema es salir a votar. Si vota el 62% de la población, ganamos. Tengan la certeza. Si vota el 62% de los mexicanos, ganamos. El presidente ha dicho dos cosas muy delicadas sobre mí. Una, que quiero quitar los programas sociales, porque el voto de ellos está basado en el miedo de la gente a que le quites lo poco que tiene, al miedo de la gente, como no tiene medicinas, como no tiene una buena educación sus hijos, pues dice, me apego a la pensión de adulto mayor, me apego a la beca de los niños, ese es su derecho. Lo que tenemos que decirle a todo el mundo es, los programas sociales se quedan, Morena se va, los programas sociales se quedan. Y ahí el presidente mintió diciendo que yo quería quitar los programas sociales. Gané un amparo en el Poder Judicial para que me diera el derecho de réplica y nunca me lo dio. Entonces, en ese sentido, lo que estamos exigiendo al INE es que haga una campaña nacional donde diga que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido político, que le quede claro a la gente que este es un derecho. Y el segundo daño que me hizo es hacer parecer que ser empresaria es un delito. Él exhibió mis estados de cuenta de la empresa, de mis clientes, donde dice que yo facturé 1,400 millones de pesos, y efectivamente en 10 años, que tampoco es todo el dinero del mundo, son un promedio de 12 millones de pesos por mes. Es algo que es una empresa mediana, no es la gran empresa, pero la gente cree que yo me robé 1,400 millones de pesos. Eso es lo que la gente cree, eso es lo facturado. Ahí hay que quitarle los gastos, los costos, la inversión, los equipos, y si te queda una utilidad del 7-8%, pues ya la fregaste. Pero ese es el daño y ese es el nivel de la mentira del presidente en mi contra. Tiene millones de pesos su candidata corcholata, porque ¿saben por qué es corcholata? Porque quiere ser la tapadera de los actos de corrupción de los hijos del presidente, la tapadera de la casa de Nale aquí en San Pedro, ¿no? Tiene un departamento. Quiere ser la tapadera de Bartlett, de la Casa Gris, quiere ser la tapadera de la corrupción de este gobierno, y saben que conmigo ese tema se va a acabar, la corrupción la vamos a castigar, trátese de quien se trate. Entonces, en ese sentido, el presidente me ha atacado desde Palacio Nacional, y la única manera, jóvenes, la única manera es que ustedes participen. La única manera que hay es que ustedes comuniquen, que se metan en las redes sociales, que me sigan todos en TikTok, que me sigan todos en Twitter, que me sigan todos en Facebook, que me sigan en Instagram, que compartan mis contenidos, que me defiendan de los ataques de Morena. Si ustedes salen a votar, vamos a ganar.
si ustedes se animan, si ustedes se entusiasman, si ustedes quieren un México de energías limpias, un México donde salir adelante no sea un delito, donde tener una propiedad no sea un delito, donde ustedes puedan hacer realidad sus sueños, jóvenes. Ese es el México que yo quiero, un México con educación, un México sano, un México con deportistas. Por eso yo quiero que participen, que se animen, que pongan letreros en su casa. Yo no tengo los millones de Sheinbaum para poner miles de espectaculares, miles de bardas, pero los tengo a ustedes. Los tengo a ustedes y quiero que me ayuden, quiero que me apoyen, quiero que se entusiasmen, que salgan a las brigadas. Hay brigada los sábados, que pinten su coche con un corazón y una X, que pongan una calcomanía, que se cooperen y las manden a hacer, que luchen porque se trata de su futuro, jóvenes. No se trata de mí, se trata de ustedes, se trata de su familia, se trata de su futuro. Muchas gracias. Vamos a tomar una foto, todos arriba.